¿Qué hubiese pasado si Perú clasificara al Mundial de Francia 98? Más allá de la clasificación a Rusia, es una pregunta que hasta el día de hoy muchos peruanos nos hacemos. Y así es, tal y como me pueden ver a mí, yo ya estoy más o menos viejito. Por lo cual, eso quiere decir que también he vivido esa época. De hecho, no se trataba de eliminatorias cualquiera. A falta de 2 fechas, Perú se ubicaba en zona de clasificación directa y solamente le bastaba conseguir un empate en Santiago en la penúltima fecha para clasificar al Mundial después de varios años. Básicamente, lo que quiero hacer acá es describir el contexto que creo que se hubiese dado si Perú hubiese logrado clasificar a ese Mundial, bajo hechos realistas que según mi criterio hubiesen sido los más probables a ocurrir. Y bueno gente, antes de que algunos de ustedes me manden a volar, quería aclarar que este video tiene el único fin de entretener y no de vivir el pasado como muchos dicen. Así que si me van a venir aquí a decirme a mí de que ay no, pero ¿por qué vas a llorar por la leche derramada? Ya supéralo. Déjame decirte que este video no es para ti. Y si bueno, si eres de esas personas que tiene la intriga de saber qué es lo que hubiese ocurrido si Perú clasificaba a ese mundial, al menos desde la perspectiva de otra persona, déjame decirte de que eres bienvenido. Y bueno, antes de irme a las deducciones, me voy a basar primero en hechos reales, en donde mi punto de partida será el partido contra Uruguay acá en Lima, en donde Perú pudo remontar el marcador 2-1 en el año 97. Tras vencer a los charrúas, la selección logró ubicarse en zona de clasificación directa a falta de 2 fechas para la conclusión de las eliminatorias. Cabe resaltar que en esa época no había repechaje, y lo mínimo que debía hacer una selección de Conmebol para clasificar al Mundial era alcanzar el 4.º lugar, que ocupaba Perú a falta de tan poco. Se venía el partido con Chile en Santiago, y a la blanquirroja solo le bastaba conseguir un empate para lograr la clasificación tras 16 años de ausencia. Los conflictos extrafutbolísticos ya los conocemos, y al final Chile goleó 4-0 para dejar a Perú prácticamente fuera de carrera por la clasificación. ¿Qué hubiese ocurrido si Perú no hubiese perdido? Teniendo en cuenta de que hubiese sido así, trataré de ser lo más realista posible y doy por hecho de que la clasificación se hubiese conseguido de una manera dramática. Para empezar, descartaría el hecho de que Perú gane ese partido y consideraría que se hubiese logrado la clasificación tras defender a muerte un agónico empate, soportando diversos e insistentes intentos chilenos por anotar ese gol de la clasificación que les hubiese hecho falta. Creo que el gol de Marcelo Salas en el minuto 13 del primer tiempo hubiese ocurrido de todas maneras, y a modo de plantear mi teoría, voy a considerar que Perú hubiese igualado el marcador, suponiendo que uno de esos remates al palo por parte de Maestri hubiese acabado en gol. De esta forma, considero que se pudo haber abierto una nueva línea del tiempo, y ese hubiese sido uno de los goles más gritados con más euforia por parte de los hinchas peruanos. Ambos equipos hubiesen ido a camerinos tras ir empatando 1-1. Y probablemente Juan Carlos Oblitas hubiese tenido el tiempo y la tranquilidad que hacían falta para replantear al equipo en cara a lo que se venía en el segundo tiempo, tras vivir cierto nerviosismo por lo que ambas selecciones se jugaban. Hubiesen sido los 45 minutos más dramáticos de Perú en todas las eliminatorias. Llegaría al minuto 77, Jayo no terminaría siendo expulsado, y Chile no encontraría el tan ansiado gol de clasificación, mientras que Juan Carlos Oblitas empezaría a realizar ciertas variantes para defender el resultado. Si bien en realidad se optó por el ingreso a la cancha de jugadores ofensivos como Yuliño, Pablo Segarra y Julio Rivera, al menos para intentar buscar un empate milagroso, en esta teoría Juan Carlos Oblitas optaría por el ingreso de jugadores con rasgos defensivos para reforzar la contención. Yo hubiese dado por hecho el ingreso de José Luis El Puma Carranza y Juan Carlos Basalar, así como también el ingreso de algún back central, para aguantar el empate con una línea de 5 en el fondo en los últimos minutos. Tras diversos intentos de ataques chilenos, pienso que hubiese ocurrido de todo: remates al palo, goles anulados por posición de adelanto, intentos fallidos por engañar al árbitro para que les cobre un penal a favor, entre otras cosas. Considerando la forma en cómo se hubiese desarrollado el partido, pienso que el árbitro hubiese dado un tiempo adicional de 5 minutos, que para los chilenos hubiesen sido segundos, mientras que para los peruanos horas. Ahora sí, la situación se hubiese vuelto más que dramática. Chilenos llorando en el estadio y peruanos implorando en las tribunas que se acabe de una vez todo, mientras que los que veían el partido desde sus casas lo hacían arrodillados al frente de sus antiguos televisores, escuchando los discursos ya triunfalistas y conmovedores de Miki Rospigliosi y Eddie Fleischmann.
Por su parte, Ternero y Oblitas hubiesen estado gritando la palabra tiempo al árbitro cada rato durante esos últimos minutos, mientras que ya ningún futbolista peruano hubiese estado mirando el partido sentado desde la banca de suplentes. Chorri, quien hubiese sido sustituido, hubiese estado al borde de las lágrimas, esperando por el final, mientras que Yudiño ya hubiese estado saltando de alegría con camiseta en mano, agitándola a un lado para otro, como lo suele hacer un hincha. Sonaba el tan esperado pitazo final y Perú lograría la tan anunciada clasificación que no se lograba desde España 82. Las agresiones por parte del público chileno ya no se hubiesen centrado en los peruanos en general, sino hacia el cuerpo arbitral y a su técnico Nelson Acosta, a quien la prensa chilena lo hubiese tildado como el principal responsable del fracaso y hubiese pedido su renuncia inmediata al día siguiente. Evidentemente, ese 12 de octubre de 1997 hubiese sido recordado como uno de los días más dolorosos para el fútbol chileno, y la verdad es que el mundo se hubiese privado de ver a dos monstruos del gol como lo eran Zamorano y Marcelo Salas. Por parte de Perú, todo el país hubiese estado de fiesta y el contexto no hubiese sido muy diferente a lo que se vivió tras la clasificación a Rusia 2018. Fiesta total en las calles y las plazas de armas de distintas ciudades del país totalmente colapsadas. No faltarían personas bajo el efecto del alcohol que hubiesen amanecido dormidas en las calles. Incluso el expresidente Fujimori hubiese declarado día no laboral el 13 de octubre de ese año. Pero qué rico lunes noventero. Todo hubiese sido de maravilla y 1997 hubiese sido recordado como el año del peruano. En el aspecto político se tomaría en cuenta el rescate de rehenes en la residencia del ex embajador de Japón, y en lo que respecta a lo futbolístico, la frustración de Sporting Cristal tras no haber conseguido la Copa Libertadores hubiese quedado en un segundo plano, mientras que el título nacional obtenido por Alianza Lima en ese año hubiese sido la cereza del pastel para sus hinchas. 1997 no hubiese sido el año del casi, como muchos recuerdan, y la Navidad de ese año hubiese sido recordada como la mejor Navidad de los peruanos en general. Y esa camiseta Umbro con la palabra Perú escrita en todas partes hubiese sido probablemente la misma que hubiese sido utilizada por la selección en el Mundial, por lo cual hubiese sido el regalo de Navidad más adquirido, sin dejar de lado el incremento de la demanda de televisores para ver el macroevento mundialista con la blanquirroja presente. Tiendas como Saga e Iraoka hubiesen sido las más beneficiadas. Se venía el año 1998, y si bien el fenómeno del Niño afectaba a distintas ciudades de nuestro país, Ricky Martin ya estaría lanzando el tema de la Copa de la Vida, con bandera peruana presente, mientras que en los colegios y los barrios todos hubiesen tenido ese deber de tener el álbum del Mundial para intercambiar entre amigos las figuritas de Zidane y Beckham por las de Waldir y el Puma Carranza. Con el pasar del transcurso de los días, pienso que se hubiese dado la posibilidad de que la prensa peruana empiece a especular sobre el retorno de José Guillermo Chemo del Solar al equipo, pues recordemos que él mismo renunció a jugar por la selección tras no conseguir buenos resultados a comienzos de las eliminatorias. Más allá de eso, considero que por ahí hubiese existido cierta presión por parte de la prensa para que Juan Carlos Oblitas lo considere en la nómina final del equipo mundialista, debido a que algunos lo hubiesen considerado como un jugador con bastante recorrido, cuya experiencia hubiese sido necesaria para afrontar estos partidos de alta competencia. Sin embargo, pienso que sería el mismo Juan Carlos Oblitas el encargado de descartar su convocatoria, debido a que ya contaba con la base del equipo. Posiblemente esas declaraciones hubiesen alegrado más a los hinchas de Cristal y Alianza que a los de la U. Es algo que nunca sabremos. En fin, pasaron algunas semanas y ya se venían los partidos amistosos de preparación de cara al Mundial. Y deducir cuáles hubiesen sido los rivales de Perú previo al inicio del torneo sería algo muy difícil de descifrar, ya que sería cuestión de investigar a detalle cómo eran las relaciones de Perú con las demás federaciones en aquella época. Por ello es que voy a ser muy breve en esta parte. Para empezar, pienso que el técnico Oblitas se hubiese dedicado a convocar la base del equipo que solía dirigir en las eliminatorias y por ahí poner a prueba a algunas jóvenes promesas que destacaban en nuestro medio local. Por poner algunos ejemplos, podría mencionar a Marco Churliza, Cuquín Flores, Cafú Salazar, Luis Guadalupe y Gregorio Bernales. En lo que respecta a resultados, pienso que la selección se hubiese mantenido como un equipo de perfil bajo
que no hubiese llamado la atención a la prensa internacional, ya que lo más probable es que pienso que se hubiesen perdido algunos partidos, así como también se hubiesen ganado unos y empatado otros. Algo muy diferente a lo ocurrido en los amistosos previos a Rusia 2018. Finalmente, tras cumplir con todos los partidos amistosos de preparación en cada fecha FIFA, el técnico de Oblitas hubiese optado por brindar la nómina final de 23 jugadores que hubiesen formado parte de esa selección que hubiese viajado a Francia para disputar el Mundial. Quiero recalcar que al momento de hacer esta nómina me basé en la base del equipo que estuvo presente en gran parte del proceso eliminatorio, además de tomar en cuenta el momento futbolístico de cada uno. En lo que respecta a arqueros tendríamos los siguientes nombres. Julio César Valerio, indiscutible, presente en casi todos los partidos de la selección en aquellas eliminatorias. Hubiese sido una falta de respeto si Oblitas no lo hubiese tomado en cuenta, más allá de que en ese mismo año 1998 era su último año de carrera como futbolista profesional. Miguel Miranda, suplente habitual de Valerio en todo el proceso eliminatorio. Si bien no era un arquero extraordinario, era bastante cumplidor. Era de lo mejorcito del corto repertorio de arqueros peruanos con el que se contaba en aquellas épocas. Óscar Ibáñez. Hubiese sido uno de los llamados sorpresas, ya que no había sido convocado en todas las eliminatorias. Sin embargo, para aquel año 98 ya contaba con nacionalidad peruana, además de que era un arquero que ya destacaba en el medio local. Creo que hubiese cumplido con buenas actuaciones en algunos de los partidos de preparación de la selección previo al Mundial, así que es probable que se hubiera ganado la confianza del técnico Oblitas, aunque no lo suficiente como para arrebatarle el puesto de titular a Valerio, al menos por el momento. En lo que respecta a defensas tenemos los siguientes nombres. Juan Reynoso, capitán de la selección y uno de los máximos referentes del momento, pieza indiscutible del Cruz Azul de México y hubiese vuelto a llevar la banda de capitán en el Mundial. José Soto, otro de los backs de confianza de Oblitas, se desempeñaba en el Puebla de México y hubiese vuelto a conformar la dupla titular de centrales con Reynoso para los partidos mundialistas. Manuel Marengo, hubiese sido una de las piezas de recambio en la defensa. En ese momento se encontraba siendo titular en el Sporting Cristal. Miguel Rebocio, una de las jóvenes promesas del momento, hubiese permanecido como una pieza de recambio de todas maneras, hasta el comienzo del siguiente proceso eliminatorio, en donde el tiempo ya lo ubicaría como un jugador más maduro y de mayor recorrido en lo que respecta a su nivel competitivo. Norberto Solano, indiscutiblemente una de las más grandes figuras del equipo en aquel momento, teniendo en cuenta su buen momento en Boca Juniors. El Mundial de Francia 98 hubiese puesto miradas por parte de cazatalentos europeos hacia él para ver si después del Mundial hubiese podido fichar por algún club inglés más importante que el Newcastle. Percy Olivares, lateral izquierdo titular de aquella época, se desempeñaba en la liga griega en ese año. Hubiese formado parte del equipo mundialista titular de todas maneras. Julio Rivera, marcador derecho de buen pie, flojo en la marca pero con bastante sacrificio. Lo mejor era cuando se proyectaba. Hubiese sido una pieza más de recambio para aquel equipo. Jugaba por Cristal en aquel año. Martín Hidalgo, otra joven promesa del momento, jugador ordenado, con toque fino, de buen pie y buena pegada. Era jugador de Las Palmas de la Liga Española en ese año. En lo que respecta a volantes tenemos los siguientes nombres. Juan Jayo, habitual titular de la selección, volante de contención y todavía jugador de Alianza Lima hasta mediados de año. Recuperador, aguerrido en la marca y contaba con un buen remate que aparecía de momentos. José Pereda, otro de los volantes de contención titulares de aquella época. Tenía buena pegada y como ejemplo de ello se podría mencionar el gol contra Colombia en Barranquilla. Se encontraba jugando en la U en aquel entonces y posteriormente llamaría la atención del club Boca Juniors si tomamos en cuenta la línea de tiempo original. José Carranza, jugador con experiencia e ídolo indiscutible de Universitario de Deportes, equipo protagonista del medio local en aquel entonces. Hubiese sido llamado como una pieza de recambio para la contención. Roger Serrano, otra pieza de confianza de Oblitas en la volante. Jugador de perfil bajo, sereno y con bastante recuperación. Hubiese sido otra alternativa de recambio en el equipo en caso de que se requiera apoyo en la marca. Jorge Soto. Oblitas lo hacía jugar como volante por extremo, aunque también podía acomodarse como lateral derecho. Jugador rápido, encarador, de juego alegre y útil para los contragolpes. Era uno de los líderes de Sporting Cristal en aquella época. Roberto Palacios. La máxima figura de la selección sin lugar a dudas. Es muy probable que su figurita del álbum hubiese sido la dorada debido al protagonismo que tenía en el equipo.
probablemente hubiese estado en la mira de algún cazatalentos europeo en pleno desarrollo del Mundial. Pablo Segarra, volante creativo que ya contaba con cierta experiencia jugando en ligas competitivas como la española, si bien no contaba con la continuidad necesaria en el ya desaparecido Unión Salamanca. Esto no hubiese sido impedimento para que el técnico Oblitas lo llame para estar en la nómina mundialista. Paolo Maldonado, jugador desequilibrante, rápido, encarador y de buen pie. Una buena pieza de recambio que pienso que hubiese sido tomado en cuenta por parte de Oblitas, debido a que, además de tener cualidades futbolísticas interesantes y poco comunes en jugadores peruanos, era uno de esos jugadores a quienes no les pesaba la camiseta de la selección. En lo que respecta a delanteros, tenemos los siguientes nombres. Flavio Maestri, jugador temperamental y habitual 9 titular de la selección. Su buena estatura le permitía contar con un buen juego aéreo y no daba ni una pelota por perdida. En aquellos momentos ya se encontraba destacando en la Universidad de Chile, uno de los equipos más importantes de ese país. Germán Carti hubiese sido un 9 de recambio habitual en ese equipo. Jugador de buen juego aéreo debido a su buena estatura y oportunista para el gol. Sabía cómo desmarcarse y ganar espacio en el campo rival. Su momento mundialista hubiese coincidido en su etapa como jugador del Irapuato FC de la Liga Mexicana. Julinho, ídolo del Sporting Cristal. Jugador pícaro, encarador, rápido y con gol. Habitual pieza ofensiva de recambio que solía utilizar Oblitas, quien ya lo conocía bien desde que lo dirigió en el club celeste. Su llamado a la nómina mundialista hubiese sido un hecho. Waldir Sáenz, figura de Alianza Lima en aquella época. Jugador rápido, útil para los contragolpes y con gol, aunque en algunos momentos con ciertas falencias para definir. Pienso que se hubiese vivido cierto suspenso antes de confirmar su convocatoria para la nómina final de 23 jugadores, pero creo que el técnico Oblitas finalmente se hubiese decidido por él para completar la lista. Finalmente, acá podemos ver la posible nómina final de aquel entonces. Y en esta lista podemos apreciar de que hay una gran cantidad importante de jugadores que militaban en el medio local, además de otros que se encontraban en ligas como la mexicana y la griega. Esto nos da la impresión de que se hubiese tratado de un equipo humilde, en comparación de otros gigantes que también se harían presentes en el certamen. Finalmente llegaría el día de la ceremonia de inauguración, y tanto América Televisión como Panamericana serían los encargados de transmitir el macroevento a nivel nacional. Probablemente la cantidad de peruanos presentes en los estadios hubiese sido inferior a la que se pudo apreciar en Rusia 2018, debido a que se vivía una realidad económica diferente en el país en ese entonces. De todos modos, la mayoría de peruanos se hubiese conformado con ver las transmisiones de señal abiertas desde la comodidad de sus casas, colegios, universidades o centros de trabajo. Eso sí, estaría más que claro que muchos no hubiesen ido a trabajar o estudiar por ver los partidos de Perú. Ya si Fujimori hubiese decidido decretar feriado nacional en esos días, ya era otra cosa. En lo que respecta a los rivales mundialistas de Perú en la fase de grupos, lo más probable es que se hubiesen tratado los mismos que jugaron contra Chile en la línea de tiempo original. Se hubiese jugado contra Austria y se repetiría el mismo plato de España 82, al volver a tener como oponentes a Italia y Camerún. Llegaría el 11 de junio de 1998 y Perú regresaría a los mundiales tras estar ausente en las 3 últimas ediciones. Se viviría una gran expectativa en el país y tal como ocurrió en España 82, la selección volvería a enfrentarse a Italia en la primera fecha. Para aquella ocasión, la selección peruana alinearía de la siguiente manera: Valerio en el arco, Reynoso y José Soto como zagueros centrales, Solano en la banda derecha y Olivares en la izquierda. La contención hubiese estado conformada por Jayo y Pereda, mientras que los volantes ofensivos hubiesen sido Chorri Palacios y Jorge Soto. Finalmente, la delantera hubiese estado conformada por Maestri y Carti. Este último hubiese sido una incorporación no habitual, debido a que pienso que se hubiese buscado aprovechar su estatura frente a rivales europeos en caso de algún ataque aéreo. Es decir, que Carti o Maestri hagan gol de cabeza, quién sabe, es solo una deducción mía. Por otro lado, la formación de Italia hubiese sido la misma que alineó contra Chile en la línea de tiempo original, con sus figuras ya conocidas de aquel momento. Finalmente, y siendo realistas, pienso que ese partido hubiese acabado en un 2-0 a favor de Italia, y pongo a Cristian Vieri como autor del primer tanto y a Roberto Baggio como autor del segundo, marcando un gol de penal. Pues siendo sinceros, Perú no contaba con esos monstruos del gol como Zamorano y Salas, quienes en la línea de tiempo original influyeron a que Chile empatara ese partido a 2 goles frente a los italianos.
Regresando a nuestra línea y dadas las circunstancias de estar debajo en el marcador, los probables ingresos al campo de variantes como Yuliño, Paolo Maldonado y Pablo Segarra no hubiesen podido cambiar en nada el rumbo del partido. Perú hubiese estado destinado a perder ese partido y no hubiese tenido la misma suerte que en España 82. La afición hubiese estado un poco decaída por el primer resultado, pero siento que se hubiese mantenido todavía un cierto optimismo por considerar a Austria y Camerún como rivales accesibles. Llegaría el 17 de junio de 1998, día del partido contra Austria, y con ello se vendría en mente lo ocurrido en las Olimpiadas del año 36, cuando la selección peruana tuvo como rival a dicho país. Finalmente eso hubiese sido tomado como algo sin relevancia, ya que lo único que importaba era recuperarnos de la derrota de la primera fecha contra los italianos. Finalmente, Oblitas hubiese mandado al campo un 11 similar al del primer partido, solo que realizando una única variante, la cual sería Segarra ocupando el lugar de Carti, quien probablemente hubiese tenido un rendimiento un poco flojo en el partido de debut. Esto hubiese obligado quizás a Palacios a jugar como un segundo delantero en comparación al partido anterior. Finalmente, y siendo realistas, pienso que ese partido hubiese sido muy parejo, disputado y un poco trabado a nivel de juego. Pienso que hubiese quedado en un empate sin goles. Se hubiesen apostado por ciertas variantes en el transcurso del partido, como los ingresos de Paolo Maldonado, Julio Rivera y Waldir Sáenz, pero pienso que el marcador en cero no se hubiese alterado bajo ninguna circunstancia. Como dato adicional, pienso que Waldir hubiese jugado un partido interesante en el que pondría en práctica toda su habilidad. Sin embargo, deduzco que hubiese desperdiciado un par de oportunidades claras de gol que le hubiesen podido dar a Perú su primer triunfo en el certamen. Lamentablemente no hubiese sido así y ambas escuadras hubiesen quedado empatadas al final. Antes del último encuentro por la fase de grupos, el grupo B hubiese quedado de la siguiente manera. En primer lugar, Italia, ya clasificada con 6 unidades, tras conseguir 2 triunfos al hilo contra Perú y Camerún. En segundo lugar estaría Austria, con 2 puntos, ya que si bien hubiese empatado con Perú, en la línea de tiempo original llegó a empatar contra Camerún en su partido de debut. En tercer lugar se ubicaría Perú, con 1 unidad y con una diferencia de -2, mientras que Camerún estaría en el último lugar con 1 punto también, solo que con una diferencia de -3, ya que en la línea de tiempo original perdió contra Italia por un marcador categórico de 3-0. Finalmente hubiese llegado el 23 de junio de 1998, día del partido contra Camerún. Los peruanos hubiesen estado con calculadora en mano y esperando de que Austria no le gane a Italia, o en todo caso recibir una mano por los dirigidos por Cesare Maldini. Perú hubiese tenido que ganar sí o sí si es que hubiese querido alcanzar a Austria en la tabla y clasificar a octavos de final. Si bien la selección ya hubiese dependido de otros resultados, deduzco que para este partido contra los africanos, Juan Carlos Oblitas hubiese puesto toda la carne en el asador. Valerio volvería a estar en el arco titular. La defensa central hubiese vuelto a estar conformada por Reynoso y José Soto. Solano iría como lateral derecho, mientras que Olivares ocuparía la banda izquierda. En la contención se hubiese vuelto a repetir el mismo plato, Jayo y Pereda. En todo caso, las variantes hubiesen ocurrido en la zona ofensiva tras la integración de Yuliño y Paolo Maldonado al equipo titular, mandando a Pablo Segarra y Jorge Soto a la banca de suplentes. El partido hubiese transcurrido con Perú atacando desde el primer minuto. Esto brindaría una recompensa temprana, cerca del minuto 16, con un gol de remate al arco por parte del chorrillano Palacios, tras agarrar una pelota mal rechazada por parte del arquero camerunés Jacques Songo, tras un centro bombeado al área por parte de Paolo Maldonado tras un tiro libre indirecto. Hubiese sido el primer tanto peruano anotado en este mundial. El gol se hubiese gritado por todo el país, ya que se hubiese tratado de un gol que daba cierta esperanza de clasificación, mientras que el partido de Italia y Austria se desarrollaba de manera simultánea. Tanto América como Panamericana Televisión hubiesen aprovechado la anotación para colocar una canción criolla de fondo, en plena celebración, tal y como era costumbre en aquellas épocas cuando había un gol de Perú. Perú no hubiese renunciado a su valiente intento de mantenerse en el ataque y hubiese encontrado el segundo tanto a los 24 minutos del primer tiempo, con cabezazo al arco por parte de Maestri. Perú ya hubiese estado ganando 2-0 y todo apuntaba a que se ganaba el partido sin sufrimiento alguno. Sin embargo, a falta de 5 minutos para acabar la primera mitad, Camerún hubiese logrado conseguir un penal tras una falta irresponsable por parte de Juan Reynoso, quien hubiese sido amonestado y por acumulación de amarillas se hubiese estado perdiendo el partido de octavos de final
si es que Perú lograse clasificar. El encargado de ejecutar el penal hubiese sido Patrick Mboma. El exjugador del PSG hubiese logrado anotar sin problemas ante Valerio. Camerún descuenta y el primer tiempo finaliza con un marcador de 2-1 a favor de Perú. Hubiesen quedado 45 minutos de vida o muerte para la selección y la gente no quitaría de vista entre lo que estaría ocurriendo entre Italia y Austria. El resultado parcial serviría, ya que hasta el momento Austria no lograría ponerse adelante en el marcador. Para el segundo tiempo, Oblitas hubiesen mandado el mismo 11 ofensivo inicial que arrancó. Los minutos transcurren y el marcador no se movería. Sin embargo, Perú hubiese perdido ofensividad y posesión de pelota en el transcurso del segundo tiempo, por lo cual deduzco que Oblitas hubiese optado por ingresos de variantes que apoyen en la marca y contención. Ingresan Jorge Soto por Paolo Maldonado, Roger Serrano en lugar de Pereda, y finalmente, en los últimos minutos, José Carranza hubiese ingresado por un exhausto Flavio Maestri con la intención de aumentar la marca para mantener el resultado a favor. Finalmente, Perú hubiese logrado mantener el 2-1, y tras el pitazo final, todo hubiese sido felicidad, ya que si bien en la línea de tiempo original Italia venció a Austria debido a su necesidad por asegurar su pase a octavos, en esta línea de tiempo ficticia dedujo que el partido hubiese quedado un empate entre las dos escuadras europeas, debido a que Italia ya hubiese estado enfrentando a Austria estando clasificada, y de hecho que se hubiese esforzado menos por ganar este partido. Sin embargo, dedujo que los diversos intentos austriacos no hubiesen sido lo suficiente como para vencer a un sólido equipo italiano, que cerraría una primera ronda casi de manera perfecta. Así que doy a Italia como primer clasificado y a Perú como el segundo. Finalmente llegaría el 27 de junio de 1998, día del partido de octavos de final contra un viejo conocido, Brasil. A muchos peruanos les vendría en mente ese partido jugado contra la Verde Amarela en México 70. Y ni qué decir del desastroso partido de la Copa América en Bolivia el año anterior. Ese 7-0 de Brasil contra Perú hubiese sido una cosa que ningún peruano hubiese querido recordar en aquellos días, ya que se tendría fe en que la historia siempre puede cambiar. Como bien mencioné antes, Reynoso estaría impedido por jugar ese partido por acumulación de amarillas. A esto voy a agregar un caso de lesión que no estaba previsto y en este caso, tras una elección al azar, el afectado hubiese sido Flavio Maestri, probablemente tras algún choque en el partido contra Camerún. A Oblitas no le hubiese quedado mucho tiempo y había que reestructurar el equipo tras esas dos sensibles bajas. En el arco estaría Valerio. La saga central hubiese estado conformada por José Soto y Miguel Rebocio, quien entraría en lugar del suspendido Reynoso. Solano repetiría en la banda derecha mientras que Olivares por la izquierda. La saga de contención volvería a estar conformada por Jayo y Pereda, mientras que por los extremos irían Chorri y Jorge Soto, quien regresaría al 11 titular en lugar de Maldonado por decisiones técnicas. Finalmente la delantera hubiese terminado siendo conformada por Julinho y Germán Carti. Este último habría sido quien reemplace al lesionado Maestri y regresaría al campo de juego tras solo jugar contra Italia en el partido de debut. En el caso de Julinho, este hubiese sido un partido especial para él, debido a que se estaría enfrentando a la selección de su país nativo, así que hubiese sido muy probable que él sea uno de los jugadores más entrevistados por parte de la prensa peruana durante esos días previos al partido. Por otro lado, en lo que respecta a la selección de Brasil, Mario Zagallo hubiese mandado un 11 repleto de estrellas, teniendo como principales figuras a Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafú y Roberto Carlos. Una vez puesto en marcha el compromiso entre ambas escuadras sudamericanas, nadie se hubiese demorado en darse cuenta de quién sería el amo y señor del partido. Y seamos realistas de decir que Perú estaba a años luz de ganar. De hecho, Brasil era considerado como uno de los principales candidatos al título, sin mencionar de que tenía una de las plantillas más caras del certamen. A lo que voy es que Perú hubiese estado destinado a perder de todas maneras, tal y como ocurrió con Chile en la línea de tiempo original. Lo más probable es que Brasil hubiese jugado de manera cómoda y sin problemas durante gran parte del partido, y los goles hubiesen llegado solo con el transcurrir de los minutos. Finalmente, y como pronóstico realista, le doy un 3-0 a favor de Brasil, con 2 anotaciones de Ronaldo y 1 de César Sampaio. Nada que hacer para el equipo de Oblitas, quien hubiese optado por el ingreso de algunas variantes como Julio Rivera, Pablo Segarra y Waldir Sainz
para intentar cambiar la historia sin éxito alguno. Incluso al ciego se le hubiese cuestionado por no apostar por otras variantes ofensivas y de buen juego, como Paolo Maldonado para este partido de octavos, teniendo en cuenta que muchos periodistas y aficionados hubiesen considerado aceptable el desempeño del jugador en los partidos previos. Sin embargo, Oblitas era de los técnicos que solía morir en la suya. Finalmente, el Mundial hubiese acabado para Perú. La presencia de la blanquirroja en Francia 98 no hubiese alterado prácticamente nada los principales hechos ocurridos en el torneo. Francia se hubiese coronado como campeón mundial por primera vez en su historia, venciendo categóricamente a Brasil en la final, mientras que Croacia de todas maneras se hubiera convertido en la sorpresa del certamen, al ocupar el tercer lugar con Davor Šuker como goleador del torneo. En lo que respecta a balances generales y autocríticas sobre el rendimiento de la selección en el mundial, era muy probable que el equipo se hubiera ido con 2 goles a favor y 6 en contra. Un partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Lo más probable es que la mayoría de peruanos se hubiesen conformado con el hecho de que el equipo haya podido lograr el pase a octavos de final, tanto así como para ir a recibir a los jugadores en el aeropuerto con bombos y platillos, mientras que al día siguiente estos hubiesen sido citados por el expresidente Fujimori para felicitarlos personalmente en el Palacio de Gobierno. En lo que respecta al destino futbolístico de cada jugador en el ambiente post-mundial, es probable que Solano hubiera terminado jugando por algún club inglés con más protagonismo que el Newcastle. Podría poner el caso de Liverpool, por poner un ejemplo. En lo que respecta al Chorri Palacios, lo más probable es que hubiese terminado jugando en una liga más competitiva que la mexicana. Hasta podría mencionar que hubiese sido él el peruano que termine fichando por el Newcastle United. El chino Pereda de todas maneras hubiese terminado fichando por el Boca de Bianchi, tras recomendación de Piazza, mientras que Jayo hubiese llamado la atención de algunos otros clubes argentinos que sean más categóricos que el Unión de Santa Fe, como lo son los casos de Racing, San Lorenzo o Independiente. Probablemente Maestri hubiese terminado jugando en otra liga más competitiva que la chilena, siendo Argentina o España los destinos más probables. Algo parecido con Jorge Soto, quien probablemente hubiese emigrado al fútbol europeo. Paolo Maldonado, por su parte, hubiese tenido alguna oportunidad en el fútbol mexicano, en vez de regresar al fútbol peruano para salvar la baja con Muni. En fin, son cosas que nunca sabremos. En lo que respecta al comando técnico, lo más probable es que la federación no haya tenido la necesidad de contratar a Maturana como entrenador a cara a las eliminatorias para el Mundial del 2002. Ya hubiese sido prácticamente un hecho que se apueste por la renovación de Oblitas, independientemente de lo que pueda ocurrir en la Copa América de Paraguay 1999. Pero en fin, todo esto son teorías ficticias, y si hacemos un balance general de aquellas eliminatorias, para aquella ocasión, Chile fue un justo clasificado. Y bueno, pequeños drugis, esto fue todo el video por hoy. Como verán, lo que he hecho en este video fue agregarle algo de fantasía a mi teoría, pero sin dejar de lado hechos a los que yo considero como realistas, además del sentido común y criterio que yo tengo al momento de ver fútbol. Básicamente lo que quise hacer acá fue entretener y despertar algunas curiosidades acerca de algo que nunca va a pasar ni pasará. Y si yo logré despertarte esa pequeña curiosidad, pues déjame tu like y comenta qué te pareció el video. Eso sería todo, y en verdad espero colocar más teorías si es que ustedes lo consideran interesante. Y no se olviden de que también me pueden hacer sugerencias en la barra de comentarios. Esto sería todo de mi parte, así que nos vemos. Bye.